Me llamo Margarita Torres. Tengo 70 años ahora. Aunque los años pesan más cuando mi hija habla de dinero. La mayoría de las mañanas en Mérida comienzan igual para mí. La luz suave se cuela entre los árboles de flamboyán, el murmullo lejano de un barco en el puerto y el aroma del café flotando desde mi cocina. Me gustan las mañanas tranquilas. Me hacen sentir que el tiempo aún me pertenece. Ese día, Alejandra llegó más temprano de lo habitual. Dijo que queríame hablar de finanzas. Debí haberlo sospechado entonces. Cuando tu hija adulta empieza a usar palabras como esas, nunca se trata de ayudarte, sino de control. Entró con su tableta bajo el brazo y un vaso de papel de alguna cafetería del centro. Su perfume llenó la sala antes que ella. No deberías tomar tanto café, mamá, dijo con ligereza, colocando su vaso junto a mi tetera descascarada. La cafeína pone nerviosas a las personas mayores. Sonreí como lo hacen las madres cuando quieren evitar una pelea. Se sentó frente a mí, deslizando el dedo por la pantalla, sus uñas repiqueteando contra el cristal. Por un momento, solo la observé la curva de su mandíbula, la peca diminuta bajo su ojo izquierdo. Mi hija, la misma niña que alguna vez tocó Chopin con los pies colgando del banco del piano. No levantó la vista cuando habló. De ahora en adelante, mamá, nosotros manejaremos tu cuenta de jubilación. Tú seguirás firmando, pero yo me encargaré de las transferencias. La cuchara se me resbaló de la mano. El sonido metal contra azulejo resonó fuerte en la cocina. La miré, esperando una broma, una sonrisa, algo. Pero Alejandra siguió desplazando la pantalla, tranquila como brisa de verano. Dije en voz baja: «No puedes simplemente...». Me interrumpió, con voz calmada, como si leyera una lista de compras. «No tienes que preocuparte por nada, mamá. Solo déjanos encargarnos». Las palabras no me golpearon de inmediato. Se asentaron como polvo, lentas y pesadas. Las sentí en el pecho, en la garganta, en el hueco del estómago, afuera. Un pájaro cantaba en la cerca, obstinado y brillante contra el silencio. Alejandra finalmente levantó la vista, sus ojos fríos y corteses. «¿Seguirás viviendo aquí?» «Claro, Gabriel y yo nos ocuparemos de las cuentas». Asentí porque no confiaba en mi voz. Mis dedos encontraron la cuchara, aún fría en el suelo. La enjuagué bajo el grifo y la puse de nuevo en la encimera, como si nada hubiera pasado. Cuando Alejandra se fue, el café ya estaba frío. La casa se sentía más pequeña, como si sus palabras hubieran ocupado un espacio que antes era mío. Limpié la mesa despacio, con cuidado de no temblar. Afuera, el viento movía las hojas de los flamboyanes. En algún lugar dentro de mí, algo comenzó a cambiar, silenciosamente, pero estaba ahí. La casa lleva 48 años en la calle Hidalgo, en Querétaro. José y yo la compramos cuando recién nos casamos, una casa de 2 pisos, con persianas blancas y un columpio en el porche que crujía como si susurrara secretos. Cada marca en el suelo cuenta una historia: el rasguño de mover el piano de José, la mancha del jugo de uva que Alejandra derramó en su 5º cumpleaños. En aquellos días, la música llenaba cada rincón. Daba clases de piano en la sala, 40 años de manos pequeñas tocando notas equivocadas, de madres esperando en sus autos afuera, de risas resonando por el pasillo. Cuando José llegaba del taller, se apoyaba en el marco de la puerta, escuchando mientras yo tocaba. No decía mucho, pero cuando sonreía, sabía que era suficiente. Después de que él falleció, el silencio cambió, se volvió más pesado, pero aún amable. Aprendí a vivir con él. Lo que no podía soportar era el tipo de silencio que llegó cuando Alejandra y Gabriel comenzaron a ayudar. Todo empezó con cajas. Llenaron el pasillo con carpetas etiquetadas como potencial de mercado y evaluación de propiedad. Gabriel dijo que eran temporales, pero pasaron semanas y se multiplicaron folletos de casas que no eran la mía. Dijeron que era por el seguro, pero se sentía como si planearan venderla a mis espaldas.
en colonias donde nunca viviría. Alejandra trajo cortinas nuevas, beige y delgadas, reemplazando las pesadas que José había elegido. Más luz, dijo. No le dije que prefería las sombras. Por las tardes, la encontraba caminando por la casa, tomando fotos con su celular. Por el seguro, decía. Siempre usaba palabras prácticas, ordenadas, que no dejaban espacio para emociones. Pero cuando la escuché susurrar a Gabriel en el porche, se venderá más rápido de lo que pensé, se me heló el estómago. Hablaban de mí como si fuera un obstáculo, no una persona. Me quedé en la cocina, fingiendo limpiar la encimera, escuchando sus voces flotar a través de la puerta mosquitera. Esa noche, me senté en la oscuridad al pie del piano. Las teclas estaban polvorientas, intocadas. Mis manos flotaron sobre ellas, inseguras de qué melodía aún me pertenecía. La casa, que alguna vez fue mi mundo, ahora se sentía prestada, como si yo viviera aquí por la gracia de alguien más. Afuera, una tormenta se formaba sobre los tejados de Querétaro, el trueno bajo y paciente. Dentro, sentí algo que no había sentido en años: miedo, no de perder la casa, sino de ser borrada de ella por completo. A la mañana siguiente, crucé la calle hacia el porche de Doña Rosa. Ya estaba afuera, como siempre a las 8, con una taza de té en la mano y el cabello recogido bajo un pañuelo. Nos conocíamos desde hacía 40 años, vecinas en tormentas, funerales y chismes de domingo. No necesitaba preguntar por qué venía. Con una mirada a mi rostro, acercó la tetera. Primero toma, dijo. Luego dime qué ha hecho ahora. Le conté sobre Alejandra, la pensión, las cajas, las fotos. Hablé despacio, saboreando la amargura de cada palabra. Doña Rosa no interrumpió. Solo removió su té hasta que la cuchara tintineó contra la porcelana. Cuando terminé, suspiró y se recostó. Tú todavía tienes tu cabeza, Margarita, dijo en voz baja. Úsala. No les entregues tu poder solo porque esperan que lo hagas. Sus palabras calaron más de lo que ella probablemente sabía. Esa tarde, de vuelta en mi cocina, saqué el viejo archivero de José de debajo de las escaleras. El cajón se atascó un momento, como si no quisiera recordar. Dentro había carpetas amarillentas, los bordes curvados como hojas viejas, recibos de impuestos, documentos de préstamos, cartas de seguros, todo etiquetado con la letra cuidadosa de José, de Ramírez, 1998, un recordatorio que él siempre guardó para mí. Dentro había una carta, breve y ordenada. Si alguna vez necesitas ayuda con la cuenta, sabes dónde encontrarme. Seguí la firma con el pulgar, recordando al banquero que visitaba los viernes. Siempre cortés, siempre paciente. Don Isaac Ramírez se había jubilado hacía años, pero su nombre aún significaba algo en la sucursal local. Por primera vez en semanas, sentí algo pequeño y firme crecer dentro de mí, no ira, no miedo, solo determinación. Para el final de esa semana, el aire en la casa se sentía diferente, más denso, como si cargara secretos. Alejandra había comenzado a trabajar desde casa, tomando llamadas en el comedor con la puerta entrecerrada. Podía escuchar su voz a través de la pared, calma y cortante, hablando de firmas finales y calendarios de liquidación. Hablaba de mí como si fuera una propiedad que necesitaba administrar. Esa tarde, me quedé en el pasillo fuera de su oficina, sosteniendo una canasta de ropa doblada. Por la rendija de la puerta, la escuché reír suavemente. No te preocupes, Gabriel, dijo. Firmará cualquier cosa que le ponga enfrente. Confía en mí completamente. Las palabras me golpearon como una bofetada. Retrocedí antes de que me viera, apoyándome en la pared. La ropa se deslizó de mis manos. Esa noche, después de que salió, me senté en la mesa de la cocina con la carpeta vieja que encontré en el archivero de José. La letra de mi esposo me miraba su orden tranquilo, su fe en las reglas y la decencia, pero la decencia no funciona con quienes ven la bondad como debilidad. Miré los documentos bancarios que Alejandra había dejado en un cajón abierto, una copia de mi firma.
trazada, pero no mía. Presioné mi palma sobre ella, sintiendo un leve temblor en la mano. Entonces se me ocurrió la idea. Simple como un suspiro. Fui a la despensa. Encontré una funda de plástico vieja. Envolví los formularios en la funda. Escribí una nota: nunca subestimes a una madre. Y la deslicé en un tazón de agua en el congelador, escondiéndola bajo el flan. El congelador gruñó cuando puse el tazón dentro, junto al flan de limón que Alejandra tanto quería. Horas después, la casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Me quedé despierta, viendo la luz de la calle moverse por el techo. La noche se sentía interminable, pesada de espera. Cuando el reloj dio la medianoche, escuché la puerta principal abrirse. Alejandra regresaba de una cena con amigos. Sus tacones repiquetearon en el azulejo. Fue directo a la cocina. La puerta del refrigerador se abrió con su suspiro familiar. Entonces vino el sonido que nunca olvidaré, un jadeo agudo, seguido de un grito atónito. La imaginé mirando el bloque congelado, los papeles visibles a través del hielo transparente, la nota sobre ellos como un veredicto. No me moví. Solo me quedé allí, con los ojos abiertos en la oscuridad, el zumbido del refrigerador firme y tranquilo. Por primera vez en meses, sentí que el equilibrio de la casa cambiaba, no ruidosamente, pero lo suficiente para respirar de nuevo. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado, una blusa planchada, aretes de perla y el reloj de José que ya no marcaba la hora. Le dije a Alejandra que iba a la biblioteca, y apenas levantó la vista de su laptop. «Tómate tu tiempo», dijo. «Siempre te pierdes en esos libros viejos». En cambio, caminé 3 cuadras hasta la cooperativa de crédito, donde don Isaac Ramírez aún trabajaba a medio tiempo. La sucursal no había cambiado mucho desde que José me traía los viernes. El mismo reloj de latón colgaba sobre el mostrador, el mismo olor tenue a pulimento y papel. Don Isaac me reconoció de inmediato. Su cabello estaba más blanco ahora, pero su apretón de manos aún tenía esa confianza tranquila que José respetaba. «Señora Torres», dijo, sorprendido pero cálido. «Han pasado años». Me senté frente a él en su pequeña oficina, con las persianas a medio cerrar. No le conté todo, solo lo suficiente para que entendiera. Le mostré las cartas que José había guardado y los formularios que Alejandra intentó hacerme firmar. Escuchó sin juzgar, asintiendo lentamente, los ojos entrecerrados tras sus gafas. Cuando terminé, se recostó y dijo: «Su esposo era un hombre cuidadoso. Guardó cada documento en orden. Eso hace esto más simple». Pasamos 1 hora revisando las cuentas. Me guió para establecer un fideicomiso personal para mi pensión, legalmente vinculante, con protecciones que solo yo podía autorizar. Luego agregó una cláusula que José habría aprobado al morir. Los fondos restantes y la casa pasarían a una fundación para adultos mayores en Querétaro, pasando por alto a Alejandra por completo. Cuando salí, el sol de la tarde se filtraba entre los encinos. Me sentía más ligera, más firme. El mundo afuera se veía igual, pero algo dentro de mí había cambiado de forma. Esa noche, durante la cena, Alejandra me observó desde el otro lado de la mesa. «Estás callada esta noche», dijo. Sonreí y tomé un sorbo de té. Solo cansada, respondí. Y por primera vez, era un cansancio bueno, el que viene de hacer algo bien. 2 días después, Alejandra llegó temprano a casa con Gabriel siguiéndola. Él olía a loción y a impaciencia, sosteniendo una carpeta ordenada bajo el brazo. «Mamá», dijo Alejandra con ese tono brillante y cuidadoso que usaba cuando estaba a punto de mentir. «Solo necesitamos tu firma en unas actualizaciones para el seguro y los servicios. Nada complicado». Gabriel sonrió, delgado y practicado. «Es solo para facilitar las cosas para todos». Me limpié las manos con un trapo de cocina y tomé la carpeta. Dentro había varias páginas de letra pequeña, demasiado limpias, demasiado deliberadas.
Podía ver la leve marca de mi nombre en la parte superior. Aún no me daba cuenta de que no era mi firma. Mi corazón latía fuerte, pero mantuve mi expresión calma. Incluso un poco confundida. ¿Dónde firmo?, pregunté suavemente. Alejandra intercambió una mirada rápida con Gabriel. Aquí y aquí, dijo, señalando los espacios con su pluma. Mis dedos no temblaron. Escribí mi nombre despacio, cuidadosamente, en las hojas en blanco que dejaron al final, páginas sin valor que no los llevarían a ninguna parte. Cuando terminé, Alejandra me dio una palmadita en el hombro. Gracias, mamá. Yo me encargo del resto. Se fueron poco después, riendo en la entrada. Sus siluetas enmarcadas por la luz del porche. Me quedé en la ventana hasta que su auto desapareció. La casa volvió a quedar en silencio, solo el tic-tac del reloj y el zumbido del refrigerador. Caminé hacia el cajón pequeño, donde había escondido los papeles completados de don Isaac, sellados y estampados. Todo lo que realmente importaba ya estaba en su lugar. Esa noche, después de la cena, lo llamé desde el teléfono de la cocina. Es hora, dije. No pidió detalles. Para la mañana, el fideicomiso estaría registrado legalmente, intocable. Al otro lado de la calle, la luz de doña Rosa parpadeaba a través de sus cortinas de encaje. Vi su silueta en la ventana, con las manos cruzadas, observando. Levantó la barbilla como si entendiera sin palabras. Apagué la lámpara y me quedé un largo momento en la oscuridad. El leve olor a lluvia colándose por la ventana abierta. Los papeles que pensaban que me atraparían ya no significaban nada. Los verdaderos silenciosos, firmados y sellados, me pertenecían por completo. 3 mañanas después, la paz se rompió como cristal. Estaba sentada en la mesa de la cocina, desgranando chícharos para la cena, cuando escuché la puerta cerrarse con fuerza suficiente para hacer temblar el marco. La voz de Alejandra siguió, aguda y sin aliento. El banco congeló todo, gritó. Todas nuestras cuentas desaparecidas. Dicen que hay una investigación. Gabriel entró detrás de ella, con el rostro encendido. Dejó caer su maletín al suelo, los papeles desparramándose como escombros. ¿Qué hiciste? Margarita, dijo, su tono bajo pero peligroso. Dejé a un lado el tazón de chícharos y me limpié las manos en el delantal. No hice nada, dije en voz baja. Solo protegí lo que tu padre construyó. Me miró como si las palabras fueran un idioma extraño. ¿Crees que puedes mover dinero sin que nos demos cuenta? Las manos de Alejandra temblaban mientras sostenía su celular. Dijeron que las firmas no coincidían, que se habían presentado nuevos documentos sin su conocimiento. Documentos que yo había autorizado para proteger la herencia. Su voz se quebró. Mamá, creen que las falsifiqué. La tetera silbó detrás de mí, firme y estridente. Apagué la estufa antes de que gritara. Entonces tal vez son más listos de lo que pensabas, dije. Gabriel golpeó la palma contra la encimera. Nos arruinaste. No, respondí, manteniendo la voz firme. Ustedes se arruinaron solos. El silencio que siguió era tan denso que se podía ahogar en él. Alejandra se hundió en una silla, con los ojos desenfocados, los labios temblando. Solo queríamos ayudar. Susurró. Ayudar, repetí. Vendiendo mi casa, tomando el dinero que gané enseñando a los hijos de otros. Antes de que alguno pudiera responder, sonó un golpe en la puerta firme, oficial. A través de la cortina de encaje, vi a 2 oficiales uniformados en el porche. Alejandra palideció. Gabriel se ajustó la corbata, murmurando por lo bajo. Uno de los oficiales levantó una carpeta. Estamos aquí por un reporte de irregularidades financieras con formularios de autorización falsificados. Necesitamos hacer algunas preguntas. Gabriel intentó hablar primero, pero su voz se quebró. Ha habido un malentendido. El oficial más joven asintió cortésmente. Entonces estoy seguro de que lo aclararemos rápido. Lo siguieron al comedor. Con cuadernos abiertos y plumas listas, Alejandra se quedó congelada en la mesa, mirando el vapor que subía de su taza de té sin tocar. Me quedé junto al fregadero.
viendo cómo la luz del sol se derramaba sobre la encimera, donde aún estaba el viejo reloj de José, durante años. Esta casa había sido silenciosa, sus paredes guardando secretos y arrepentimientos. Ahora resonaba con voces elevadas, el roce de sillas, el murmullo de preguntas que nadie podía esquivar. Cuando los oficiales se fueron, el aire olía ligeramente a metal frío y miedo. Gabriel no me miró al salir. Alejandra se quedó atrás, con los ojos hinchados, las manos temblando. Me serví una taza de té y me senté frente a ella. La cuchara tintineó suavemente contra la porcelana, firme y tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeña en mi propia casa. La verdad, por fin, había encontrado su voz y era más fuerte que la de ellos. Pasaron semanas antes de que la viera de nuevo. La casa había vuelto a su ritmo antiguo, el tic-tac del reloj, el zumbido de la tetera, la calma constante como un suspiro. Una tarde, sonó un golpe suave en la puerta. Cuando la abrí, Alejandra estaba allí, sola. Su rostro estaba más delgado, sus ojos enrojecidos. No entró de inmediato. Solo se aferró al marco de la puerta como pidiendo permiso. Asentí y me siguió a la cocina. El aire entre nosotras se sentía frágil, como vidrio. Se sentó donde siempre lo hacía, con las manos apretadas en el regazo. Durante un largo rato, ninguna habló. Luego, apenas en un susurro, dijo: «No quería tu dinero, mamá, solo. Ahora me doy cuenta de lo equivocada que estuve, y no quiero repetir eso». Serví té en 2 tazas y puse una frente a ella. «Entonces aprende lo que cuesta olvidar quién te crió», dije. Miró el vapor que subía de su taza, pero no bebió. El silencio ya no era cruel, solo cansado, hueco, necesario. Nos quedamos allí hasta que la luz afuera se volvió dorada. 2 mujeres unidas por la sangre y el arrepentimiento, compartiendo una mesa que se sentía familiar y extraña a la vez. La primavera llegó suavemente a Querétaro ese año. El aire olía a lluvia y jazmín de nuevo, y por primera vez en mucho tiempo sentí la temporada en lugar de solo notar su paso. Los asuntos legales estaban resueltos, el fideicomiso estaba finalizado. Le pedí a don Isaac que destinara una parte a un fondo de ayuda legal para adultos mayores. Para mujeres como yo, le dije, las que no se dan cuenta de que aún tienen opciones. Sonrió y prometió que lo haría. Doña Rosa no vivió para verlo. Falleció silenciosamente una mañana, con su taza de té aún a medio llenar, su silla del porche vacía al mediodía. El vecindario se reunió esa noche con velas y voces suaves. Cuando todos se fueron, me quedé atrás, viendo las luces parpadear en su ventana. Ella había peleado sus batallas mucho antes que las mías y nunca perdió su gracia. Tras su funeral, me encontré sola en la cocina, con el crepúsculo presionando suavemente contra los cristales. La casa estaba en silencio, pero ya no era el silencio hueco de antes. Encendí la luz que José instaló sobre la encimera poco después de casarnos, hace 50 años. Su resplandor se extendió por los azulejos, suave y constante. «Esta luz ya no es para esperar», murmuré, «es para la paz». El refrigerador zumbaba quedamente en la esquina, un sonido que ya no cargaba tensión, sino consuelo. Puse una taza de té en la mesa y dejé que el momento se alargara. Afuera, el último rayo de sol se fundió con la brisa del río. Más tarde, me senté al piano y levanté la tapa. Mis dedos encontraron una vieja melodía, algo que José solía tararear mientras arreglaba el columpio del porche. Las notas flotaron por la ventana abierta, mezclándose con la cálida noche de Querétaro. Por primera vez, la música no resonó contra el duelo. Simplemente se quedó calma, segura, completa.